Dicen que la vida de una mujer se mide en las huellas que deja en su piel y en las lágrimas que guarda en silencio. Yo siempre guardé las mías muy adentro, porque en mi tiempo no había espacio para llorar ni para quejarse, solo para obedecer. Y si hoy me atrevo a contarles lo que viví, es porque sé que hay corazones que tal vez necesiten escuchar esta historia para entender lo que significa resistir. Tenía apenas 11 años cuando mi madre me entregó como sirvienta a una hacienda enorme, una de esas que parecían no tener fin. Me dijeron que sería para ayudar en la cocina, que allí tendría un plato de comida seguro y techo sobre mi cabeza. Lo que no me dijeron es que también perdería mi niñez, mis sueños y mi libertad. La hacienda estaba dirigida por una familia rica, de esas que miraban a los pobres como si fueran nada. Yo limpiaba pisos, lavaba ropa hasta que mis manos sangraban, cocinaba para banquetes en los que nunca probaba un solo bocado. Dormía en un rincón de la cocina, sobre un colchón viejo que olía a humedad. Y aún así, agradecía porque al menos no pasaba hambre. Pero con el paso del tiempo entendí que no solo querían mi trabajo, también querían mi cuerpo. El patrón, un hombre duro y frío, empezó a mirarme diferente cuando cumplí los 13. Primero fueron palabras al oído, después manos que se acercaban cuando nadie miraba. Yo trataba de escaparme, de esconderme entre las demás sirvientas, pero siempre me encontraba. Y cuando me encontraba, yo no tenía derecho a decir no. La primera vez que me obligó a estar con él, sentí que mi alma salía de mi cuerpo. Era como si me arrancaran algo que jamás me devolverían. No entendía nada, solo lloraba en silencio. Y lo peor era que nadie en esa casa lo consideraba un crimen, al contrario, era como si fuera parte de mis deberes. Pasaron los meses y me di cuenta de que estaba embarazada. Yo, una niña de apenas 14 años, iba a tener un hijo de mi patrón. No sabía qué hacer, no sabía cómo cargar con esa vergüenza. Las demás mujeres de la hacienda solo me miraban con lástima, algunas incluso con envidia, porque pensaban que al menos yo tenía la atención del amo. Cuando nació mi primer hijo, lo abracé con tanta fuerza que creí que el mundo no podría hacerme más daño. Pero estaba equivocada. Ese niño no sería el único. Porque lo que empezó con un hijo, terminó con 27. 27 vidas que vinieron de mi dolor, de mi silencio y de la esclavitud que me arrancó la infancia. Hoy quiero contarles cómo sobreviví a esa vida, cómo crié a mis hijos en medio del desprecio y cómo, aún con el corazón roto, encontré la fuerza para no rendirme. Porque si están escuchando, tienen que saber, aunque la vida te arrastre al barro, siempre hay una forma de levantarse. Dicen que cuando uno trae un hijo al mundo, debería sentir alegría. Pero para mí, cada parto era una mezcla de miedo, dolor y silencio. El primero me marcó como una cicatriz en el alma, pero no fue el último. Apenas pasaron unos meses desde que tuve a mi niño, y ya el patrón volvía a buscarme, como si mi cuerpo no tuviera descanso, como si yo no fuera más que un objeto a su disposición. No me preguntaba si estaba cansada, si tenía hambre, si podía o no. Para él, yo no tenía voz. Y cuando trataba de resistirme, la amenaza estaba siempre ahí. Si hablas, si intentas escapar, tus padres pagarán las consecuencias. Yo era una niña, pero entendía muy bien lo que significaba esa amenaza. Así que callaba, me dejaba hacer, y al poco tiempo, otro embarazo llegaba. A los 20 años ya había tenido 5 hijos. 5 pequeños que corrían descalzos por la hacienda, con los ojos del patrón y mi misma piel morena. Algunos criados murmuraban que era evidente quién era su padre, pero nadie se atrevía a decir nada. Era un secreto a voces. Y mientras más hijos tenía, más cadenas sentía en mi corazón. Lo más duro no era el trabajo ni los golpes, sino la forma en que me hacían sentir invisible. Yo amaba a mis hijos con toda mi alma, pero sabía que para aquella familia ellos no eran más que una vergüenza escondida. Nunca los reconocieron, nunca les dieron un apellido, nunca los llamaron familia. Eran mis hijos, y al mismo tiempo eran nadie. A veces pensaba en escapar. Soñaba con salir corriendo con ellos, perderme en los montes, llegar a un lugar donde nadie supiera de mí ni del patrón. Pero ¿cómo escaparse con tantos niños? ¿Cómo correr cargando bebés en brazos y otros pequeños que apenas sabían caminar? Solo imaginarlo me llenaba de miedo. Si me atrapaban, yo sabía que el castigo sería brutal. Con el tiempo, la patrona también empezó a odiarme. No era por compasión hacia mí, no, era porque sabía lo que su esposo hacía conmigo. Me miraba con rabia, con desprecio,
como si yo tuviera la culpa de todo. Más de una vez me levantó la mano, me insultó delante de los demás. Decía que yo era una cualquiera, una mujer sin valor. Y yo, callada, apretando los dientes, sin poder defenderme. Cada noche, cuando mis hijos dormían, me sentaba a mirarlos. Sus caritas inocentes eran mi única fuerza. Me decía a mí misma que, aunque hubiera nacido en la esclavitud, aunque mi cuerpo fuera usado sin permiso, mi corazón no lo sería. No permitiría que mis hijos crecieran creyendo que no valían nada. La vida me fue empujando a tener más y más hijos, hasta que perdí la cuenta de los partos. Mis manos, que deberían haber acariciado muñecas de niña, terminaron llenas de callos de tanto lavar, fregar y cargar bebés. Y aún así, dentro de mí, un fuego se mantenía encendido, el deseo de sobrevivir, de contar mi historia algún día, de demostrar que incluso en la oscuridad más grande puede nacer una luz. Con cada hijo que llegaba, mi cuerpo se hacía más frágil, pero mi alma más fuerte. Al principio pensé que me quebraría, que no soportaría tanta carga, pero descubrí que la vida, por más cruel que sea, siempre nos obliga a seguir respirando. El patrón nunca dejó de mirarme como si fuera de su propiedad. Para él no era suficiente con el trabajo duro que yo hacía desde el amanecer hasta la noche, necesitaba también recordarme cada día que mi libertad no existía. Y así, uno tras otro, seguían naciendo mis hijos. A los 30 años ya había parido más de 15. Era casi increíble, y muchas veces me preguntaba cómo seguía viva. Los partos eran en silencio, escondidos, muchas veces sin partera, apenas con alguna de las mujeres más viejas de la hacienda ayudándome como podía. Yo gritaba bajito, mordiendo un trapo para que la patrona no escuchara, porque si lo hacía, la furia contra mí era aún más grande. Mis hijos nacían entre sábanas viejas y cubetas de agua fría, y al amanecer yo ya estaba de pie otra vez, trabajando como si nada hubiera pasado. Lo que más me dolía era ver cómo el patrón fingía que mis hijos no existían. Pasaba por su lado sin siquiera mirarlos, aunque muchos tenían sus mismos gestos, su misma risa torcida, hasta la forma de caminar. Algunos criados lo sabían, pero nadie se atrevía a decir nada. Era un secreto que todos guardaban con miedo, porque en aquella época, el poder del patrón era ley. La patrona, por su parte, descargaba en mí toda su rabia. Una vez, recuerdo bien, me tiró al suelo y me jaló del cabello mientras gritaba que yo le había robado a su marido. Yo no respondí, porque sabía que cualquier palabra sería usada contra mí. Mis hijos, asustados, me miraban desde la esquina, con los ojitos llenos de lágrimas. Ese día juré que nunca más lloraría delante de ellos. Tenía que ser fuerte, aunque por dentro estuviera rota. Con el tiempo, la hacienda empezó a llenarse de mis hijos. Eran tantos que ya no podía nombrarlos de memoria sin equivocarme. 27 llegué a tener. Algunos nacieron sanos y fuertes, otros apenas respiraron unas horas antes de partir. Y cada pérdida me arrancaba un pedazo del corazón, pero aún así seguía adelante, porque los que quedaban vivos necesitaban de mí. La vida de esclava no me permitió darles todo lo que merecían, pero les di lo único que nadie podía arrebatarme, amor. Aunque trabajara bajo el sol ardiente, aunque mi cuerpo estuviera agotado, siempre buscaba un momento para abrazarlos, para cantarles una canción bajito en las noches, para que supieran que, aunque el mundo los despreciara, ellos tenían un lugar seguro en mis brazos. Muchas veces escuchaba comentarios de los otros esclavos: esa mujer está marcada por el dolor, pero tiene un corazón más grande que esta hacienda. Y eso me daba fuerzas. Porque si bien no podía cambiar mi destino, podía asegurar que mis hijos crecieran con algo que yo nunca tuve, la certeza de que eran amados. Esa certeza, Fabricio, era mi única resistencia contra todo el horror que vivía. Y mientras más me intentaban romper, más me aferraba a ellos. Porque sabía que, aunque yo fuera esclava, mis hijos algún día serían libres. El tiempo pasaba y la hacienda parecía no cambiar nunca. El sol salía ardiente, quemando la tierra, y yo, con mis manos agrietadas, seguía doblándome sobre el suelo para arrancar hierbas, cortar caña o cargar baldes de agua. Pero dentro de mí sí había un cambio. Cada año que pasaba, cada hijo que llegaba al mundo, me iba forjando una resistencia que ni el patrón ni la patrona podían entender. Mis hijos crecían como podían, entre el trabajo duro y el hambre. Muchos de ellos, apenas cumplían los 8 o 9 años, ya eran obligados a ayudar en los campos.
Ver esas manitas pequeñas sujetando herramientas más grandes que ellos me partía el alma, pero no podía detenerlo. Era la ley de aquel lugar, una ley escrita con el dolor de los nuestros. Algunos de mis hijos, los de piel más clara, despertaban la burla de otros esclavos y la sospecha de la patrona. Ella los odiaba aún más, porque en sus rostros veía la traición de su marido. Más de una vez intentó apartarlos de mí, enviarlos lejos, pero yo siempre encontraba la forma de esconderlos o protegerlos. A veces los metía debajo de las mantas de los demás, a veces pedía a las otras mujeres que fingieran que eran suyos. El miedo a perderlos era un fuego que me quemaba día y noche. Recuerdo una escena que aún me persigue en sueños. Una de mis hijas, apenas de 12 años, fue llamada por la patrona para trabajar dentro de la casa grande. Yo sabía lo que eso significaba, sabía el riesgo al que se enfrentaba. Esa noche no dormí. Caminaba de un lado al otro, con el corazón apretado. Y cuando la vi volver al amanecer, con los ojos rojos de tanto llorar, comprendí que la historia que yo había vivido se repetía. Mi hija había caído en las mismas cadenas invisibles que yo. Fue como morir 2 veces. Fue entonces cuando dentro de mí empezó a crecer otra cosa, no solo resistencia, sino rabia. Una rabia silenciosa, que no gritaba, que no golpeaba, pero que me hacía planear. Yo pensaba, algún día, aunque no lo vea, este dolor tendrá un fin. Algún día mis hijos caminarán libres sobre esta tierra. Y esas palabras se convirtieron en mi oración, en mi mantra, en lo único que me daba fuerza cuando ya no quedaba nada más. Los 27 hijos llenaban el patio de risas y llantos. Algunos jugaban entre las gallinas, otros se peleaban por un trozo de pan. Otros simplemente me miraban con esos ojos que parecían pedirme explicaciones que yo no sabía dar. ¿Cómo decirles que el mundo era injusto? ¿Cómo explicarles que nacieron marcados por un destino cruel? Lo único que podía hacer era abrazarlos fuerte, con la esperanza de que mi calor les diera un poco de consuelo. A veces, en las noches, me sentaba bajo el árbol grande del patio. Allí, con la brisa moviendo las ramas, cerraba los ojos y me imaginaba otra vida. Me veía libre, con mis hijos corriendo sin miedo, sin cadenas. Esa fantasía era mi refugio, mi pequeña rebeldía contra la esclavitud. Porque aunque mi cuerpo estuviera preso, mi mente se negaba a aceptar que esa era toda mi historia. Una tarde, una de las mujeres más viejas de la hacienda me dijo: «Tú eres como una ceiba, mujer. Te han golpeado, te han cortado, te han querido derribar, pero sigues en pie. Y tus raíces son tus hijos». Esa comparación me marcó. Me di cuenta de que, aunque el dolor fuera inmenso, cada hijo que traía al mundo también era una semilla. Y aunque nacieran en tierra seca y hostil, alguna de esas semillas, algún día, crecería libre. Fue entonces que entendí, mi misión no era solo sobrevivir, era también sostenerlos a ellos, darles fuerza, amor y dignidad, aunque el mundo intentara arrancárselas. Los años fueron pasando, y mi cuerpo ya no era el mismo. Las marcas de los partos, las cicatrices del trabajo duro y las heridas invisibles del alma me hacían caminar más despacio. Sin embargo, cada vez que miraba a mis hijos, encontraba la fuerza para seguir. Eran muchos, 27, cada uno con su rostro particular, con su forma de mirar el mundo. Algunos eran idénticos a su padre, el patrón, y eso me dolía como una puñalada. Pero al mismo tiempo, en ellos también veía mis ojos, mi sangre, mi resistencia. Algunos de mis hijos comenzaron a cuestionar lo que vivíamos. Me preguntaban por qué éramos tratados como animales, por qué ellos no podían entrar en la casa grande como los otros niños. Yo trataba de explicarles con palabras sencillas, pero era imposible que entendieran tanta injusticia. Recuerdo a uno de ellos, el más rebelde, que me dijo: «Mamá, yo no voy a vivir así toda la vida. Yo voy a escapar de aquí». En ese momento, sentí miedo y orgullo al mismo tiempo. Miedo de perderlo, pero orgullo de ver que dentro de ellos también había una llama de libertad. Con el paso del tiempo, las tensiones dentro de la hacienda fueron aumentando. La patrona no soportaba la presencia de tantos hijos que no eran suyos, y mucho menos soportaba que la gente del pueblo empezara a murmurar sobre quién era el verdadero padre. Hubo días en que me golpeó con sus propias manos, gritando que yo era una vergüenza, que había destruido su vida. Yo aguantaba en silencio, no porque fuera débil, sino porque sabía que mi dolor protegía a mis hijos. Uno de los recuerdos más duros fue
Cuando intentaron separar a los mayores de mí. Querían venderlos a otra hacienda. Esa noche recé como nunca. Abracé a mis hijos, llorando, pidiéndole a Dios que no me los arrebataran. Y fue como un milagro. A último momento, el patrón cambió de idea, no sé por qué. Tal vez por miedo, tal vez por orgullo, o quizás porque en el fondo sabía que esos muchachos eran su propia sangre. Ese día comprendí que, aunque yo fuera una esclava, mis hijos tenían un vínculo con el que ni siquiera la patrona podía romper. Sin embargo, cada día se volvía más insoportable. Los castigos eran más crueles, las humillaciones más constantes. Había noches en que me sentía rota, como si ya no quedara nada de mí. Pero entonces escuchaba la risa de alguno de mis hijos en la oscuridad, y esa pequeña chispa me devolvía el aliento. Era como si Dios me recordara que todavía había un propósito para mi vida. En medio de todo ese dolor, yo empecé a guardar un secreto dentro de mí. No era un secreto de palabras, sino de pensamientos. Yo soñaba con un futuro distinto. Imaginaba a mis hijos mayores escapando, encontrando un camino lejos de esas tierras malditas. Les enseñaba a esconderse, a ser silenciosos, a observar. Les decía que algún día, cuando la oportunidad llegara, tenían que aprovecharla. La patrona sospechaba de mi silencio. Me vigilaba, buscaba cualquier excusa para hacerme sufrir. Pero lo que nunca entendió fue que mi fuerza no estaba en gritar, sino en resistir. Yo resistía para dar tiempo a mis hijos, para que crecieran, para que aprendieran. Sabía que no todos podrían salvarse, pero aunque uno solo lograra salir libre, ya valdría la pena mi vida. Y así, en medio de esa rutina de dolor, golpes y partos, me fui convirtiendo en algo más que una esclava, me convertí en raíz. Una raíz que sostenía a 27 ramas, cada una diferente, pero todas conectadas a mí. Los años siguieron su curso, y con ellos mis fuerzas fueron desapareciendo. Mi cuerpo estaba cansado, agotado de tantas noches de dolor, de tantos partos y trabajos forzados. Pero mi espíritu, aunque herido, nunca se rindió. Cada día que despertaba, miraba los rostros de mis hijos y me decía, valió la pena. Porque ellos eran la prueba viviente de que, incluso en medio de la esclavitud, yo no estaba derrotada. Con el tiempo, algunos de mis hijos lograron escapar. Recuerdo la primera vez que uno de ellos no regresó a dormir. Lloré toda la noche, pensando que lo habían atrapado, que lo habían castigado hasta la muerte. Pero a los pocos días recibí noticias de que había conseguido llegar a otro pueblo, donde trabajaba libremente y hasta tenía una familia propia. Ese día entendí que mi sacrificio había dado frutos. Yo no iba a ser libre, pero mis hijos sí lo serían. Otros de mis hijos no tuvieron la misma suerte. Algunos se quedaron atrapados en la hacienda, otros sufrieron el mismo destino que yo, siendo usados y explotados por los patrones. Mi corazón sangraba por ellos, pero yo sabía que no podía salvarlos a todos. Y aún así, cada vez que uno de mis hijos lograba romper las cadenas, yo lo celebraba en silencio, como si fuera mi propia libertad. La patrona murió con el tiempo, consumida por su propio odio. El patrón, ya viejo y débil, me miraba con unos ojos que ya no tenían la misma arrogancia de antes. Quizás en el fondo entendía lo que había hecho, pero nunca pidió perdón. Para él, yo siempre fui una esclava más. Y sin embargo, yo sabía que en sus últimos días lo que más lo atormentaba era ver a tantos hijos suyos mirándolo con desprecio, recordándole lo que había sembrado. Cuando cerré los ojos por última vez, no lo hice con rencor. Lo hice con paz. Porque sabía que, aunque mi vida había estado llena de dolor, yo había dejado algo más grande que todo eso. 27 vidas, 27 historias que continuarían cuando la mía terminara. Ellos eran mi verdadera victoria. Y hoy, al contarles mi historia, no lo hago para que sientan lástima de mí. Lo hago para que entiendan que la vida puede ser cruel, injusta, desgarradora, pero también puede ser un lugar donde la resistencia florece. Yo resistí, y en mi resistencia, sembré libertad para los que vinieron después. Porque al final, lo único que nos mantiene vivos es la esperanza. Y si yo pude sostenerla en medio de tanta oscuridad, ustedes también pueden hacerlo en los momentos difíciles de su vida. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué habrían hecho si estuvieran en mi lugar? ¿Habrían tenido la fuerza de seguir, o se habrían rendido? Quiero leer sus pensamientos, porque cada historia compartida nos une un poco más. Suscríbanse al canal para no perderse más relatos como este, y dejen su comentario aquí abajo.
contándome qué sintieron al escuchar mi vida. Sus palabras son mi compañía, y juntos podemos mantener viva la memoria de tantas historias que el tiempo quiso borrar.